y muchísimas gracias por estar aquí. Estamos a martes 8 de julio. Es nuestra cuarta sesión de julio. Hoy a martes es nuestra cuarta. Concluimos el mes de julio mañana miércoles y ahí cerramos con el libro Luciérnaga de la escritora nacida en Bielorrusia, Natalia Litvinova. Pues vamos a saludarnos. Gusto por estar aquí. Sé que Nancy ya está de vacaciones. Sé que Carmen, alguna situación también de lo médico que nos comentaba de tratamiento puede ser que no compagine hoy con nosotros, pero pues van a ponerse al corriente ya con la grabación. Y yo les traigo para finalizar, o bueno, mejor dicho, para arrancar hoy, en los ensayos cortos de esta escritora Irene Vallejo, filóloga española muy reconocida. Se llama uno de ellos Frágil Luz. Y así comenzamos este martes. Muchas gracias por estar aquí. Frágil Luz. En diciembre sentimos que la oscuridad está ganando la batalla. El sol, tan necesario para la vida, se ausenta cada vez más temprano, como un amante hastiado que ya ha decidido abandonarnos. Día a día vence la noche. Desde hace milenios, la gente ha mirado al cielo en el solsticio de invierno, temiendo que la luz se perdiera para siempre. Para aliviar la incertidumbre, se celebraban fiestas bulliciosas que unían a la comunidad y auspiciaban el retorno del calor y la vida. Hace milenios, durante la celebración del nuevo año en Babilonia, se recitaba el mito del origen del mundo, Tiamat, al frente de una horda de monstruos. Tras una desesperada lucha y una victoria al borde de la catástrofe, Marduk creó el cielo y la tierra. Los babilonios creían que ese combate no había sucedido solo una vez en el pasado. La creación del mundo era un proceso constante, decían. La batalla contra la destrucción seguía en marcha. La civilización sobrevivía en una lucha continua y los seres humanos necesitaban seguir esforzándose para evitar el desastre. Al asomarnos a la aventura de un año nuevo, tal vez deberíamos reflexionar sobre la fragilidad de nuevas conquistas: el agua, el aire, la paz, los derechos, la democracia. Estas fiestas de la luz en los días oscuros nos recuerdan que cuando percibimos la amenaza del caos y el ocaso, hacemos más caso a la esperanza. ¿Por qué lo quise leer si hablaba de Año Nuevo? Pues yo pensé que el 1 de julio me tocaba ver como anuncios de, oye, ya estás en la mitad del año, ya estás en el segundo semestre del 2025. Pareciera que deberíamos de también decirnos feliz mitad de año nuevo, ¿no? Entonces siempre pensar en el propósito, con qué propósito empezamos, con qué propósito arrancamos un 1 de enero 2025 y aquel 1 de julio que está a 7 días de distancia que vivimos hace poquito. ¿Cómo lo volviste a asimilar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué amenaza de caos, el ocaso, la luz? ¿Qué sucede en nuestras vidas para que este segundo ciclo sea también muy próspero? Entonces, vamos a desearnos buenos deseos, ¿no? Vamos a desearnos buenas cosas en esta segunda mitad de año nuevo. Por eso lo quise leer, Frágil Luz. Y el segundo, ya para arrancar con Luciérnaga, el ensayo se llama Sosiego. Me gustan las palabras que evocan lejanos ecos del mar, del viento o del bullicio del mundo, más aún cuando logran el milagro de la misteriosa afinidad entre sonido y significado, una disminución de la arbitrariedad del signo. Sosiego parece acariciarnos con sus consonantes sedosas, la abundancia vocálica y la suave oclusiva. Sosiego remite al susurro, a la suavidad, a la lentitud bien empleada. Su origen etimológico remonta, según el lexicográfico Corominas, a un latín vulgar, sesicare, que significa hacer reposar, hacer descansar. Y este a su vez al latín clásico, estar sentado. Así que sosiego es hacer reposar, descansar, estar sentado. Recuerdo aquella frase que escribió en el siglo XVII el filósofo Pascal. Las desgracias del hombre derivan del hecho de no ser capaz de permanecer tranquilamente sentado y solo en una habitación. En nuestros tiempos nerviosos, el desasosiego parece haber ganado la partida. Colonizados por pantallas e imágenes que estallan como fogonazos, dejamos caer en desuso el sosiego. En nuestro léxico proliferan las palabras donde late la angustia de los horarios imposibles y de un estrés crónico. Antítesis de la prisa, el sosiego es la condición previa del pensamiento.
y también la puerta de acceso a las aventuras espirituales o carnales. En un mundo atenazado por el vértigo y las noches oscuras, necesitamos volver a refugiarnos en la casa sosegada que soñó San Juan de la Cruz. Ha llegado el momento de convertir la serenidad en rebeldía. ¿Qué tal? La palabra me gustó, el desasosiego, la inquietud, no poder mantenernos en una habitación, sentir que si no estamos ocupados, moviendo las manos, pensando, cortando, preparando, no vale la pena ese tiempo. Y al contrario, vale toda la pena. Así que no nos gane el estrés crónico, que no nos gane la angustia y el latido del corazón por cumplir con horarios imposibles, por querer estar en dos lugares a la vez. Mejor disfrutemos el estar, el reposar, el descansar, el quedarnos sentados. Así que, ¿qué les pareció sosiego? Aquí estamos en un sosiego a gusto, ¿no? Espero que no sea un sosiego impuesto, pero que sea un sosiego que se disfrute, ¿verdad, Guillermo? Me hizo recordar a mi abuelo que nos decía, cuando estábamos chiquitos y lo íbamos a visitar en vacaciones, nos decía, no pierdan el sosiego, Mira, muchachos, los niños. mira. Ay, qué bonito. Qué bonita frase. ¿Y lo entendías de qué manera? ¿Lo aplicabas o decías, qué me querrá decir mi abuelo? No, sí le entendía Sí, bastante, qué este, bien. era un hombre de mucha tranquilidad, de mucha paz. Uf, Cuando qué, llegaba a enojarse, lo peor que podía decir era carajo. mira nomás. Esa palabra ya ¿Qué? sabíamos todos que estaba enojado. Ay, Dios. Y era de las sencillitas. Ahorita, carajo, se queda en el nivel No, hombre, básico. O no, no. sea, nos aventamos toda la letanía, ¿no? Oye, pues Pero qué lo de sosiego, él interesante. nos decía, tranquilícense, esténse quietos, cálmense. Sí, sí, escúchense, disfrútense, observemos, ¿verdad? Ese sosiego y el estrés. Mi esposo el viernes pasado me marca y me dice, voy a urgencias. Y yo, ¿qué te pasó? Ya mandé a mi hijo, yo estaba despidiendo niñas y ya salió todo bien, pero fue como alto estrés. O sea, el estrés le hizo tener una explosión en la cabeza. Llegamos a pensar que era trombosis porque tiene detalles en la sangre. Entonces, un medicamento que dejó de tomar también, o sea, lo alertó, fueron muchos síntomas. Entonces, híjole, la carga de estrés de los hombres, de los que tanto mujeres y hombres se dedican a mantener a familias y a todo lo que implica en gastos y cosas personales y compromisos, pues se sube el nivel. Entonces, el sosiego yo sé que va de la mano a que sigas viviendo y para eso necesitamos trabajar, pero fuerte, fuerte como el estrés causa todo es distinto, la manera en cómo lo disfrutamos también. Entonces me gustó. Muchas gracias, Gilberto, por la frase, está hermosa de tu abuelo. Pues bueno, así terminamos con Irene, sosiego y la luz. El tema de hacer que el año nuevo no nada más sea un 31 de diciembre despidiendo y recibiendo páginas en blanco para escribir nuevas historias, sino a mitad de año, por eso lo quise traer a la luz. Y pues bueno, ¿qué sucedía con Luciérnaga? Luciérnaga está sentado en un tema de un país llamado Bielorrusia. Ya estamos por dos relatos para terminar lo que yo resumí de la segunda parte. La segunda parte es ella reencontrarse con una abuela, escucharla, sentir pequeños detalles de por qué fue lo que ella escuchó que era, porque no la conoció viva. Entonces, ¿cuántas historias pasan en esas vidas y en esos mundos, esas memorias? Yo traía como mera información cuando sucede lo de la planta nuclear, la explosión en Chernóbil. Yo les decía que México vivía un mundial, estaba el Mundial de Fútbol México 1986 y allá 2 o 3 meses antes, en abril del mismo año, estaba explotando una planta nuclear. Había personas, se estima que unos 150.000 kilómetros a la redonda de Bielorrusia, Rusia y Ucrania fueron contaminados, animales, agua, plantas. Entonces, todo eso implicaba que las estadísticas, al momento que iban pasando los años, las personas o los doctores determinaran que él estaba muriendo, o sea, más gente más joven de lo que era normal. Mucha gente en esas tasas de mortalidad pues llegaban a morir a los 40, 50 años. Los niños tuvieron que ser como apoyados económicamente, ya siendo adultos, para recibir como un apoyo económico por los problemas que conlleva su salud. Había estadísticas que decía, estuvieron tan cerca de la contaminación de la radiación
que era como haber recibido 70 radiografías de tórax, como si hubieras abrazado el aparato. Imagínense cuando nos hacemos una radiografía que nos dicen, a ver, estás embarazada, no te acerques, te ponen un chaleco azul para evitar la radiación, si eres un familiar con un niño. Entonces, y simbolizando la cantidad de radiación que recibían, eran como 70 placas de radiación en ese instante. Y había un estudio de una planta de lana, había muchas mujeres como a 30 kilómetros de Chernóbil y decían que ellas se dedicaban a quitar la lana a las ovejas y a procesarla. Y muchas de las mujeres, conforme pasaron los años, se enfermaron. Y todas, pero pues no estuve cerca de Chernóbil, pero estuviste cerca de los animales que estaban contaminados. Entonces, el animal contaminado, al tratarlos, al quitarle la lana, al procesarla, pues ellas no sabían que estaban recibiendo radiación. Entonces, esos temas muy lejanos a nosotros, pues no nos hacen como sordos a la historia, al contrario, nos permiten tener esta conciencia de lo que pasó en Europa del Este hace muchos años, hace más de, pues ya casi 30 años y más de 30 años, y pues lo que repercutió en las emociones y en las voces. ¿Cómo lo plasmas? Pues por eso existen los libros, para dejar no como una historia puntual de pasó esto, presionaron el botón, la planta nuclear explotó, el grafito contaminó, se hizo una nube azul. No necesitamos datos precisos, necesitamos las memorias para que tú digas, Dios mío, ¿qué sucedió aquí? Entonces, el relato de esta segunda parte es para seguir como conociendo aspectos de la abuela Catalina. La abuela Catalina, pues abuela de Natalia. Y comenzamos así. Dice, ayudarse a llorar. Hola, ¿hay alguien acá? Después de unos minutos de silencio, cuando ya estaba por marcharme, escuché una canción que provenía de lejos. Pensé que era de una mujer perdida en el bosque, pero parecía estar en calma. No llamaba, sino que indicaba dónde podían encontrarla. Pronto, otra vez, otra voz le respondió, estridente y luminosa. Aunque no distinguía bien las palabras, antes de tocar con su tono agudo la tristeza más alta, se convirtió en trino de pájaro, luego en risas y después en silencio. La cabeza de Darina, amiga de Catalina, emergió del pantano. Giró hacia mí, hizo un amago de sumergirse, pero se percató de que yo la estaba mirando. Hola, Darina, ¿y mi abuela? Está en el otro pantano, Natalia. Pensé que no podía irse de acá. No somos de un solo pantano, Natalia, sino de todos los pantanos. Esta zona es un collar de agua. ¿Qué son esas voces, Darina, que acabo de escuchar? Tal vez una de ellas sea la de tu abuela, Natalia, y la otra de alguna de las muchachas que no debe estar muy lejos. ¿Se cantan entre ustedes? Es la manera que usamos para avisarnos dónde estamos sin perturbar al bosque. ¿Lo inventaron ustedes? El canto del bosque es tan antiguo como estas tierras. Si las amigas que van a juntar hongos y bayas se separan y se pierden, empiezan a cantar para encontrarse. En sus gargantas vibra el tono más agudo de todos los que existen. El río deja de burbujear, los pájaros cierran sus picos, la hojarasca no cruje, para que las voces de ellas cantando se encuentren. Darina, ¿tú también cantas? Yo solamente canto bajo el agua. Darina, ¿mi abuela y tú son amigas? Con ella nos entendemos sin hablar, pero no fue así al principio. Catalina es una mujer muy dura, tu abuela. Yo intentaba conversar y ella se daba vuelta como una gata huraña, pero tanto silencio lleva a la soledad y la soledad mata el orgullo. Recuerdo el día que tu abuela me miró, porque ni me miraba, Natalia. Esa mirada fue un aviso de que podía acercarme y hablarle. ¿Alguna vez viste llorar a mi abuela? Todos los días la veo acercar el rostro al agua y tirar de las raíces que la salpican, pero ella no se limpia. ¿No es llorar, no limpiarse las gotas sucias de las mejillas durante esta jornada? Nunca lo pensé de esa forma, Darina. ¿Solo lloras a través de los ojos? Sí. Nosotras nos ayudamos a llorar con cualquier cosa que se adhiere con su humedad a nuestra piel, Natalia. Líquenes, rocío, escamas, musgo, todo lo que es vida en este barro. ¿Cuándo lloraste por última vez? Hace tiempo, Darina, en un sueño. Tenía que tomar el avión y volver a mi casa, pero el edificio donde vivía en ese momento se partía después de un sismo. Observaba mi cama caer al vacío, despacio y cubierta por un velo. No podía parar de llorar porque ya no llegaría al aeropuerto.
O porque cuando algo se parte, ninguna mitad promete más que otra, ¿no crees, Natalia? Darina, ¿la abuela alguna vez te habló de esos 3 años que pasó secuestrada en Alemania? No me contó demasiado, Natalia. Acá hay muchas mujeres con historias similares y hablan hasta por los codos. Cada vez que mencionan lo que les ocurre, tu abuela Catalina deja lo que está haciendo y las mira con atención y asiente como si eso también le hubiera pasado a ella. Tengo la impresión de que no me va a contar nada más. Es que algunos secretos es mejor llevárselos a la tumba. Y así termina este relato, ayudarse a llorar. En ese pantano que sí existía y que trabajaban la turba para hacer el tema de los, pues ahora sí, del combustible para las fábricas de la Unión Soviética, ahí ella está simulando que existe una amiga llamada Darina. Darina es una imaginación totalmente de la escritora Natalia, la figura como amiga de su abuela y es con ella con quien tiene esta conversación. No está su abuela presente, entonces se imagina preguntándole a Darina por qué cantan, qué has platicado con mi abuela, por qué es tan dura, qué te ha dicho de ese secuestro de los nazis que la secuestraron 3 años, que sí ocurrió, porque no habla al respecto y dice, pues se ve reflejada. Cuando las otras mujeres hablan de sus vidas, ella se queda en silencio y asiente como si también le hubiera pasado a ella. Y es mejor que algunos secretos se lleven a la tumba. Así que es fuerte, son frases muy pequeñitas, pero que sí nos detonan aquellas conversaciones que seguramente tuvimos con nuestros viejos o nuestras viejas abuelas. Es con cariño al decir viejos, ¿no? Esas personas que guardan tanto y que tuvieron cero comodidades a las que tenemos hoy y con quienes hubiéramos querido tener largas charlas para llevarlas siempre de generación en generación. Cuando yo este fin de semana fui a Monterrey, siempre duermo con mi mamá, o sea, me duermo con ella en su cama y fue así como de esas veces que sientes que quiere platicar. Tú, ay, mira, sentí como esos momentos de quiere platicar y te quiere decir como vagas historias de, ah, mira, cuando tu tío, ay, mira, cuando esto y empieza y no para. Y yo pues no la voy a parar, al contrario, ¿no? Que hable de todo lo que ella quiere decir, porque seguramente entre tantas cosas que dice, hay momentos que no, que ciertas cosas siempre se van a quedar como para la tumba. Entonces, pues bueno, estuvo así como lindo. Y, bueno, con esto terminamos en la segunda parte. O sea, es la esencia de Catalina, de su nieta Natalia, de su canto, del pantano, de la vida dura, de esas mujeres representadas ahí en el pantano trabajando, porque nunca hablan de hombres, solamente las mujeres, que era como el trabajo, el castigo de trabajo forzado cuando cometían o cuando eran secuestradas en Alemania y las consideraban rivales al regresar a la Unión Soviética decían, pues bueno, aquí vas a trabajar jornadas largas. Pues ahora sí, si me acompañan, vamos a la tercera parte y comenzamos con el que se llama Luciérnagas. Tercera parte lleva el relato por título Luciérnagas. Desde la oscuridad, una voz sin sonido gritaba, despiértate. Abrí los ojos, me enderecé y vi dos alas del tamaño de mis brazos asomándose por detrás de las cortinas de seda verde que simulaban una selva. Mi mamá las había colgado en mi habitación y me aseguraba que el color verde me calmaría, mientras yo me resistía rogando por cortinas de color uva. Las alas transparentes se agitaron, la seda se iluminó y se apagó al instante. Quedé absorta, no me atrevía a acercarme ni a correr las cortinas. A las personas, perdón, al despertar revisaba las sábanas, los párpados móviles de las muñecas, los discos de vinilo, mi uniforme del colegio sobre el respaldo de la silla, buscaba heridas en todo. A las personas que fueron evacuadas debido a la explosión en la central nuclear de Chernóbil, las llamaban luciérnagas. No mucho tiempo después, comenzaron a utilizar esa palabra para referirse también a quienes vivían en los lugares cercanos, afectados por la radiación esparcida por vientos y lluvias. Mamá me compartió la historia de sus tíos más queridos, Fyodor y Nadia. Ellos dos fueron evacuados de Kryuki, el pueblo natal de mi madre, que se encuentra a 10 kilómetros de Pripyat, donde estaba Chernóbil, la planta nuclear, hacia una localidad cercana. Los soldados no les permitieron llevar más que sus documentos, forzándolos a abandonar la casa que habían construido con sus propias manos, abandonar su granja, su perro y su gato.
Nadia lloró abrazada a su vaca, a la cual nunca volvió a ver. Se instalaron en un pueblo igualmente afectado por la radiación. Aunque les aseguraron que podrían regresar pronto, eso nunca ocurrió. Poco tiempo después, mamá tomó el autobús desde mi ciudad, Gómel, para visitar a sus tíos. En cuanto dobló en la calle donde ahora vivían, los vio desde la ventanilla. La esperaban apoyados en la cerca de su nueva casa. El tío Fiodor la saludó ansioso, levantando la mano en señal de bienvenida. Su tía Nadia, con el pañuelo que cubría su cabeza, se secaba las lágrimas mientras lloraba de emoción. Pasearon por el barrio y después le mostraron la nueva casa. Carecía de muebles y adornos, estaba prácticamente vacía. Le contaron a mamá que los vecinos evacuados de esa antigua ciudad, Kriuki, solicitaron ser trasladados juntos para conservar así la comunidad y brindarse apoyos unos a los otros. Sin embargo, la Unión Soviética ignoró su pedido y los llevaron a diferentes pueblos. Aquellos que rechazaron las viviendas que se les ofrecían tuvieron que arreglárselas por su cuenta. Al año, mamá se enteró de que varios de ellos habían fallecido a causa de soledad y tristeza. Su tía Nadia, a pesar de la ternura con la que cuidaba a su esposo, se sumió en una depresión de la que no podía salir. Es que no fue solamente la radiación la que nos arrebató la alegría, le había confesado una vez a su madre. Los lugareños nos evitan, ni siquiera nos hablan, creen que somos contagiosos. La última vez que mamá vio a su tía, ésta le contó que en sus sueños se reencontraba con su vaca Musia, que la reconocía de inmediato y la saludaba con un suave y prolongado mugido. Juntas recorrían el establo, mientras Nadia acariciaba las orejas de las cabras y las nombraba una por una en voz alta. Las gallinas, al verla, se alborotaban de emoción y volaban alrededor, posándose en sus hombros. Ella despertaba sobre una almohada mojada por sus lágrimas y miraba por la ventana entre los arbustos hacia el horizonte, imaginando que cualquier punto lejano era su antiguo pueblo, Gripio. Y aquí termina este primer relato de la tercera parte, Luciérnagas. No mueres porque te trasladan, porque te salvan, porque te conviertes en un refugiado y cambias de lugar. Mueres de tristeza y de soledad porque no te dejaron con tu misma comunidad. Entre ellos, pues empieza obviamente la nostalgia, lo que perdí, lo que hice con mis propias manos y lo que ahora ya no tengo. Entonces aquí vuelven esos sentimientos de emoción y de nostalgia y dolor que no nada más en Bielorrusia se viven, ¿no? En México, cada exilio, cada refugiado, cada persona que vemos migrante también es como voltear a verlos e imaginarlos sus historias. Están dejando sus mundos y están llegando a un lugar que tal vez no lo recibe con el mismo aprecio que si estuvieran en su pueblo natal. Entonces sí, es doloroso y lo podemos trasladar a cualquier situación personal. El siguiente relato, ella, la escritora Natalia, dice que para escribir esta novela fue siempre logrando conversar con su mamá, que aún vive, y charlando le abstrae información que detona después en imaginación y en autoficción. Pero este capítulo en particular, dice, cuando platiqué con ella, puso el celular y la mamá decidió hablar. Ella decidió hablar, no modificó nada, fueron puntos, yo creo que algo gramatical, pero dice, finalmente, mamá me pide que la grabe. Así se llama el relato. Dice, hija Natalia, el 24 de abril de 1986, yo tomo el autobús con tu hermano. Tengo que ir al pueblo de mi madre, a Kriuki. Me fui a vivir a Gómel a los 15 años y desde entonces la extrañaba mucho. La visitaba cuando podía. Visitaba a su mamá, que era Catalina, ¿se acuerdan? Mamá murió poco antes de la catástrofe de Chernóbil. Yo estaba embarazada de ti. La casa de mamá quedó desocupada y mis hermanas y yo decidimos venderla. Al enterarme de que estaba embarazada por segunda vez, recuerdo que me acaricié la panza y tuve una revelación. Es una niña y quiero llamarla Catalina. Le compartí a mamá mi deseo de ponerle Catalina en su honor, pero a ella no le gustó. Imploró que no lo hiciera. Ese nombre traía mala suerte. Bajo del micro en Kriuki. Camino por las calles conocidas saludando a algunos de los vecinos. Entro a la casa de mamá cansada de cargar en los brazos a tu hermano. Los objetos y los muebles están en el lugar de siempre, pero ya nada parece vivo. El jardín floreció, los cerezos tocan las ventanas con sus ramas, hace calor. El primer día se me va en las decisiones que debo tomar sobre la venta de esta casa.
la comisión del vendedor que quiere comprarla por un precio simbólico. Tu hermano tiene 2 años y medio, es curioso, toca todo, se lleva las cortinas a la boca como si fueran de azúcar, sonríe, se atraganta, me llena de baba. Parece estar contento, pero yo estoy muy triste. Al día siguiente, firmo los documentos de la venta y me preparo para regresar a mi ciudad, a Gómel, pero el autobús no llega, así que decido pasar una noche más en la casa de mamá. El 26 de abril de 1986 no hay transporte y en la terminal del pueblo nadie me da explicaciones. Acuerdo con un vecino para que pase por nosotras más tarde y nos lleve a la terminal. Después del almuerzo, tu hermano se queda dormido. Hay algo extraño en el aire. Tal vez es mi propio miedo. Hace unos años viajé a Chernóbil para visitar a mi tía Pasha. Recuerdo que me constaba conciliar el sueño en su casa. Pasaba horas frente a la ventana, observaba con temor las chimeneas de la central nuclear. En una de esas noches, mi tía Pasha entró a la habitación y me vio parada junto a la ventana con una expresión de espanto. Le confesé que tenía miedo de que en ese monstruo volara por los aires algo, pero ella se rió de mí, dijo que era un pensamiento descabellado. Varios integrantes de mi familia trabajaron en la central nuclear y ninguno de ellos jamás imaginó que un reactor pudiera fallar. Muchos de ellos fallecieron antes de cumplir los 50 años. Los médicos que los trataron nunca pronunciaron estas dos palabras, radiación y Chernóbil. Siento presión en el vientre en este momento. Tu hermano no para de llorar y se niega a comer, así que decido buscar a mi vecino para que nos lleve ya a la terminal. Abre la puerta refunfuñando, completamente borracho. Así que vuelvo a la casa de mamá y ya no sé qué hacer. Unas horas después se corta la luz. Prendo una lámpara de querosén e intento tranquilizar a tu hermano para que se duerma. Empiezo a sentir que estoy atrapada en una casa que ya no le pertenece a la familia. Así que miro por la ventana y a lo lejos veo una columna de humo en el cielo. Enciendo la radio para ver qué dicen las noticias, pero no encuentro nada fuera de lo normal. A las 5 de la mañana escucho a un vecino que va por las calles en bicicleta y grita, váyanse, esto es una catástrofe. No tengo auto, los autobuses no pasan y el teléfono está cortado. Observo el campo y pienso en los campesinos que ayer estuvieron trabajando en la tierra. Mi hermana Ludmina, también embarazada, estuvo casi todo el día en su huerta, arrodillada, recolectando verduras para su almuerzo. Vio burbujas plateadas entre las hojas y las recogió sin saber que eran peligrosas para su salud. Meses después, Ludmina dio a luz a un bebé con el cráneo abierto y apenas sobrevivió unos minutos. Corro hacia la casa de otro vecino y lo despierto. Hablo a los tropezones e insisto en que debemos irnos. Mientras me escucha sorprendido, se tira agua fría en la cara y finalmente accede a llevarnos en su camioneta. Unas horas después, tu hermano y yo llegamos por fin a Gómel. Mi marido no sabe nada sobre lo ocurrido en Pripyat, donde está Chernóbil. Mis vecinas tampoco. Y los miro como si hubiera vuelto de la guerra. Pongo el teléfono sobre las rodillas y llamo a mis amigas. Relato lo que vi en el pueblo de mi madre. Más tarde suena y del otro lado la voz de un hombre me advierte. No te conviene seguir abriendo la boca. Una semana después, siguen sin anunciar nada en la radio ni en la televisión. Solo transmiten las celebraciones en la Plaza Roja de Moscú, repleta de gente con flores y globos. En mi ciudad, Gómel, también se celebra al aire libre. No hay clases y los niños juegan en la calle. Y yo, de la mano de tu hermano, embarazada de ti, camino por el parque, siguiendo al rebaño de gente, sin pensar en el polvo radiactivo que flota sobre nuestras cabezas. ¿Qué tal? Entonces, esta fue la grabación. Así le dice dentro de lo que nunca habló la mamá, porque así también dice, yo aprendí a leer los silencios de mi madre y le di voz. Aquí fue donde ella se aventuró y le dijo, pues platícame o escríbelo, mamá. Y prefirió dejar un celular y la mamá habló de ese gran hecho y de lo cercano que estuvo a ese gran hecho. Ahora vamos a continuar con otro relato que se llama Instantáneas, haciendo referencia a las fotografías. Dice, instantáneas. Conservo una colección de fotos de mi familia en blanco y negro, con los bordes desgastados y manchas de luz que ocultan partes de sus rostros, como si las luciérnagas se hubieran posado en ellas. Estas instantáneas de la vida se mezclaron en una caja que cada año abro y exploro
por si encuentro lo que antes no supe ver. Las fotos en las que salen mis padres no arman un relato, están mezcladas con otras gentes que desconozco, compañeras del colegio de mamá, vecinos del pueblo, bebés de parientes lejanos y celebraciones rurales. En una de mis favoritas, mamá y papá se miran, se sonríen todavía enamorados. El presente los abraza sin agobiar. Papá se ve muy joven, tiene puesto un pantalón gris estilo pata de elefante. Mamá viste un solero rojo, su pelo cobrizo y batido apenas le roza los hombros. Papá tiene un atado de cigarrillos en el bolsillo de la camisa, sobre el pecho, y el bigote recortado torpemente. Mamá se muerde el labio superior, es su manera de aniñarse. Heredé ese gesto y lo replico cada tanto. La mirada de papá es tierna y su frente morena brilla. Esta foto es de su primera cita en alguna heladería de Gómel, la ciudad donde unos años después nacimos mi hermano y yo. Se enamoraron entre pasteles, crema batida y café caliente con una bocha de helado. ¿O acaso se tomaron esta foto después de pasear por el parque y de subirse a la vuelta al mundo para ver la ciudad iluminarse desde arriba? Ahora, cada vez que mamá menciona a papá, da la impresión de que no se amaron nunca. ¿Cómo se conocieron y cuánto tiempo antes de casarse? Pregunto poniendo la foto sobre la mesa. No levanta la foto a mi mamá. Acerca la cara y la estudia durante unos segundos como si no la recordara. ¿Cómo se conocieron, mamá? Le insisto. Eso no es relevante, me responde ella. ¿Qué tal? Eso no es relevante. Las instantáneas. ¿No les pasa? Mala costumbre. A veces queremos tener una foto. Yo sí conservo muchos álbumes. Me gusta tener fotos impresas, hacer photobooks, tener como la vida a la mano, no nada más en celular. Y a veces la mala costumbre de ver una foto y quererle hacer como un zoom, a ver si por ahí voy a ver más detalles, pero es imposible, pero sí queremos acercarnos y tratar, como ella dice, tratar de descubrir algo que antes no pude ver. Entonces, las instantáneas nos dice tanto, tanto de la vida de muchas personas porque no eran posadas, no eran déjame modelo, déjame te digo, déjame nos juntamos toda la familia, sino eran instantes y momentos muy reales. Por eso a veces vale la pena regresar a esas instantáneas. Bienvenida, Moni, qué bueno que estás por aquí. Estamos comenzando la tercera parte de Luciérnaga con Natalia Litvinova. El siguiente relato se habla de el portafolio y dice así. Los primeros días después de haberme mudado a la casa de mamá, tengo insomnio. Cuando ella se va a dormir, exploro el universo nostálgico de los objetos que eligió traer en las valijas desde Gómez hasta Buenos Aires. Recordemos que aquí ya existió la mudanza, o sea, no nos está diciendo al iniciar la tercera parte, me subí a un avión, me mudé, pero sí que el plato de porcelana determinó la suerte de esta familia y se van a Argentina por el bien de todos y por la salud de ellos mismos. Entonces, aquí dice, cuando ella se va a dormir, yo, Natalia, exploro el universo nostálgico de los objetos que eligió traer en las valijas desde Gómez, Bielorrusia, hasta Buenos Aires, Argentina. Abro los muebles y recorro con los ojos y las manos la colección de copitas de cristal, los iconos cubiertos de polvo y las artesanías de madera. Me detengo en el objeto más preciado de mi mamá, el portafolio de cuero que compró en Gómez en 1995, el que usó para llevar nuestros documentos a la Embajada de Argentina en Moscú. Ahí están guardados el diploma de ingeniería ferroviaria de mi mamá, los pasajes de avión a Argentina, las fotos carnet de papá y la última foto que nos tomaron a mi hermano y a mí en el colegio, en Bielorrusia, junto a mis maestras. Ahí también encuentro las trenzas que mamá me cortó unos días antes de que nos mudáramos a la Argentina, guardadas cuidadosamente en una bolsa transparente. Acerco esas trenzas a mi pelo, comparo el tono y el grosor. Aún brillan con vitalidad, como si me las hubieran cortado ayer. El día que mamá viajó a la embajada argentina en Moscú, usó una chaqueta y una falda que ella misma confeccionó con una tela que había atesorado durante años. Quería parecer elegante, instruida y seria. Creía que eso contribuiría a que aceptaran a nuestra familia en un país del que prácticamente no sabíamos nada. Mamá nunca quiso contarme lo que le dijeron en la embajada. Solo mencionó que quedó seducida por la información que le brindaron y que años después, ya en Argentina, se dio cuenta de que le habían mentido. Maquillaron la realidad, Natalia. Las noches en las que no puedo conciliar el sueño,
Juego a completar con mi imaginación las piezas que me faltan de esta historia. Por ejemplo, imagino que mamá salió de la embajada con ganas de gritar porque algo nuevo e incierto estaba por acontecer en su vida, pero se contuvo. Caminó hasta la boca del metro para ir a la Plaza Roja en Moscú y despedirse de esa plaza antes de regresar en tren a su ciudad Gómel. Las escaleras mecánicas le parecieron infinitas. Le dieron tiempo para imaginarse en Buenos Aires y una palabra surcó su mente: Maradona. Papá la había gritado varias veces, acostado en el sillón viendo los partidos de la selección argentina. Después su mente divagó entre árboles frutales, algunos adornos con grandes flores rojas, monos y papagayos. No sabía nada más acerca de ese país que le resultaba lejano y exótico. Bajó en la estación Revoluzzi y quedó impresionada con las estatuas de bronce que narraban la revolución de 1917. Moscú es impresionante, susurró para sí misma. Piropió esa ciudad, le mostró sus tacones y la falda que ceñía sus caderas, paseó rápidamente por la belleza de la Plaza Roja e imaginó que los soldados que custodiaban el mausoleo de Lenin quisieran lanzarle un beso. Entró al GUM y se compró un helado de almendra que comió despacio mirando la Catedral de San Basilio. Después se tomó el tren de regreso a casa, ansiosa, despeinada y acariciando ese portafolio de piel. Así que, ¿qué objetos tenemos en la casa desde niños que los hemos visto en un trinchador, sobre un mueble, sobre un bufetero, sobre algo que son icónicos y son tesoros de nuestros papás? Para ella decía, es irme a ese portafolio, ver la historia de mi vida en Gómel, Bielorrusia, y cómo estoy ahora en Argentina. El portafolio. Vamos a ver, el que sigue se llama, lo estoy buscando. Voy para allá porque hice como el resumen. Aquí está otro álbum familiar y con esto nos vamos a quedar aquí en esta cuarta sesión. Otro álbum familiar. Fotos de campesinos que ordeñan vacas, manteles bordados en hilo rojo sobre tela blanca, campos de lino en flor, hombres cruzando el río a caballo, jóvenes con trenzas largas y tiaras de espigas, cementerios y casamientos aparecen en estas fotos. Contemplo estas escenas en una página de Instagram que muestra la vida rural en la Bielorrusia del siglo XX. Este espacio virtual se convirtió en mi refugio más íntimo. Estoy obsesionada con las facciones de todas esas personas que alguna vez habitaron la tierra donde yo nací, Bielorrusia. A veces fantaseo con la posibilidad de encontrar en ese extraño álbum las fotos que faltan. Muchas mujeres se asemejan a mi madre y a mis abuelas, descalzas, vestidas con atuendos sencillos, mirando con pudor o desconfianza a la cámara. Ninguna de ellas sonríe. Hago una captura de pantalla de una foto que me cautiva especialmente y cuya leyenda dice: Despedida de soltera en Bukarova, región de Smargonsky, 1957. En esa foto, los novios están en el centro, rodeados por una veintena de personas de diferentes edades, todas sentadas en el pasto, en medio de un prado con árboles de tronco fino. En el horizonte, una locomotora avanza dejando tras de sí una estela de humo. Es tan negro que la cara de la novia también se ensombrece. Observo en la foto a esa novia que no conozco, envuelta en el capullo de la tristeza. ¿Se casaron acaso mi abuela y mi bisabuela de la misma manera? Con tules excesivos, coronas de flores y detrás del oscuro fondo de la historia del pueblo eslavo, con rostros de guerra, el dolor de las pérdidas que nadie quiere hablar. Lo que nadie quiere contar es el humo que mancha nuestros álbumes familiares. Imprimo esta foto, recorto a todas las personas y las pego en mi cuaderno. A la novia la dejo sola, en medio de una hoja en blanco donde no voy a escribir nada. Le regalo simplemente la intemperie. La dejo en mi álbum sola. La despueblo. Entonces, ella habla de collage de álbums porque dice que así ella da como un hobby, un entretenimiento a sus días. Hace collage, si levanta una hoja y lo hace en la vida real. Entonces, por eso me queda claro que ella en este álbum familiar, sin saber o identificar quiénes son los novios, pero con una foto de 1957, le toma foto, la manda a ampliar, la analiza y lo que en ella resuena es la tristeza. Cómo se casaban, porque no era porque no, tal vez no existiera amor, al contrario, hay muchas cosas alrededor pasando que no permiten que todo sea bello.
y siempre queda el lado sombrío, ¿no? Ese lado gris, esa nube gris que va empañando los recuerdos. Y cada foto le recuerda que en un álbum familiar siempre puede haber la segunda historia triste, que hoy en día lo diríamos, es que, porque lo que publicamos siempre es sonriendo, siempre estamos contentos. Aquí nos expresan como los retratos que seguramente tenemos en casa, abuelos y abuelas con fotos muy blanco y negro, muy negras, muy sin sentimientos, sin facciones, sonriendo. Bueno, ¿qué dirías? ¿Qué pasaría si las hicieras vivas? Y ahorita todos sonreímos cuando sabemos que no todo puede ser tan feliz como aparentamos, ¿no? Entonces, este análisis de las fotos familiares también me pareció muy poético, muy sincero, muy real, y que la lleva a pensar cómo fueron o cómo habrá sido la boda de su abuela Elena, de su abuela Catalina y de su bisabuela Elena. De todas ellas, poquito a poquito, si se leyera el libro completo, nos habla de ellas. Entonces siempre queda esa nostalgia de qué hubiera sido, si ellas hablaran o si las fotos hablaran. Y pues bueno, aquí nos vamos a quedar, sesión 4 de lecturas al oído de Julio, libro Luciérnaga, Natalia Litvinova. Espero que les haya gustado y pues si tienen algún comentario final, yo encantada de escuchar. A mí se me hace una manera muy linda de reflejarnos que todos seríamos capaces de, si ese diario, que no fuera íntimo, personal, privado, lo pudiéramos hacer para el público, sería como nuestro diario, ¿no? Escribir qué me formó a mí, Ali, qué formó a Gilberto, qué historia hay detrás de Conchita y Mónica, Ángel, Maye, pues vale la pena pensar dónde dejaríamos nuestras memorias y de quién hablaríamos, de quién quisiéramos hablar para justificar algo que no entiendo y cerrar el capítulo. Así que con esto me quedo hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, Gilberto. Gracias, Ángel, Moni, Conchita, Maye. Si me regalan de su tiempo, mañana miércoles los espero a las 10:30. Gracias, Conchita. Levantaste mano, adelante, porfa, con confianza, si quieres abrir micrófono y terminamos contigo ya la sesión de hoy martes. Dime, Conchita, Pues adelante. solo para comentar que el libro, yo me confundí, es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. ¡Ay, claro! Buenísimo. Entonces, no es el mismo el autor del libro que estoy leyendo ahorita, De Reverte. que es La piel del tambor, de Pérez Reverte. Ah, buenísimo. Muchas gracias por el comentario. Él ya falleció, ¿verdad? Falleció creo que en el 2020, Carlos, el que me estás comentando, y escribe libros increíbles. Así que sí, son libros más grandes, de 500 páginas. Tal vez aquí sería complicado, pero es muy buena sugerencia para cuando se quieren meter a encontrar buenos escritores, ¿verdad? Gracias por tu tiempo y la opinión. Gracias, Gilberto, Moni, Ángel, Maya. Los espero mañana. Terminamos con relatos muy cortos, ensayos cortos de Irene para cerrar con Julio motivados y terminando de conocer a Natalia ya pues ahora sí en la tierra argentina al 100%. Nos vemos pronto. Gracias. Por favor de Dios, gracias Ali, gracias a todos. Un Hasta saludo. luego. Abrazos. Bye bye.